Y reutilizar es que, bueno, yo ya he regenerado, ahora a ver cómo lo hago para utilizarla otra vez. Es decir, que haya un uso de ese agua y conseguir que los entornos puedan utilizar ese agua. Es una necesidad imperiosa. Yo todavía veo proyectos que están saliendo ahora a concurso, licitaciones que salen de depuradoras en cualquier punto de España que salgan sin tratamiento terciario. Creo que es un atraso. El podcast del agua. Hola y bienvenidos a El Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto al gran Vicenç Palmero Blasco. Vicenç es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Rovira i Virgili y es el actual Business Development and Product Manager en Nordic Water, que desde el 1 de julio de 2022 está integrada en la estructura de Sulzer Pumps Wastewater Spain, pasando a formar parte de esta como la división Nordic Water. Para que nuestros oyentes se centren, Nordic Water es una marca reconocida por sus soluciones avanzadas y sostenibles para la potabilización y tratamiento de aguas residuales. Ahora forma parte de Sulzer, una empresa global líder en ingeniería cuya experiencia y alcance potencian aún más el impacto de las tecnologías desarrolladas por Nordic Water en el sector del agua. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Vicenç y formularle una pregunta para completar el cuestionario. No te pierdas la entrevista porque Vicenç nos habla con cariño y conocimiento sobre su especialidad, la depuración y regeneración de aguas residuales para su posterior reutilización, un ámbito clave para la sostenibilidad hídrica y el futuro de la gestión del agua. Arrancamos el podcast del agua. Buenas, Vicenç, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por venir al podcast del agua. Te estábamos esperando desde hace tiempo. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Vicenç Palmero Blasco. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y un poco la personal. Eres licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Rovira i Virgili y eres el actual Business Development and Product Manager de la marca Nordic Water, que desde el 1 de julio de 2022 está integrada en la estructura de Sulzer Pumps Wastewater Spain, pasando a formar parte de esta como la división Nordic Water. Para que nuestros oyentes se centren, Nordic Water es una marca reconocida por sus soluciones avanzadas y sostenibles para la potabilización y tratamiento de aguas residuales. Ahora forma parte de Sulzer, que es una empresa global líder en ingeniería cuya experiencia y alcance potencian aún más el impacto de las tecnologías desarrolladas por Nordic Water en el sector del agua. Tu especialidad es la depuración y la regeneración de aguas residuales para su posterior reutilización. Y sobre esto y muchas cosas más queremos que nos hables en el podcast del agua. Sabemos también que llevas una vida muy ajetreada con un nivel de exigencia que no muchos podrían soportar, pero siempre encuentras la forma de afrontar cada reto con determinación y entusiasmo. Y de todo esto, Vicenç, queremos que nos cuentes. Pero primero de todo, bienvenido a tu podcast y céntranos un poco. ¿Quién es Vicenç Palmero Blasco? Pues Vicenç Palmero Blasco es el primer licenciado de su familia o la primera generación que pudimos tener estudios superiores. Nací en Tarragona, viví en Tarragona hasta los 20 y pico, allí estudié química, fue un poquito de rebote porque siempre había soñado con ser médico, pero problemas de juventud, terminé en químicas y la verdad es que estoy muy agradecido de haber podido estudiar químicas y, y a partir de ahí ya enseguida que terminé la carrera ya empecé a trabajar con Nordic Water. También soy
padre de 3 hijos, de los que estoy muy orgulloso de ellos. Y bueno, una persona normal que tiene su vida, sus aficiones muy relacionadas en este caso, con Tarragona, con mi ciudad natal, donde me intento mantener todo el contacto que puedo y toda la relación que puedo, y donde tengo a mis padres y voy a verlos muy a menudo, claro. Qué bien, qué bien. Bueno, pues hoy está entre químicos el juego, ¿eh? Yo también soy químico, con lo cual estamos los dos aquí. Y yo también tengo 3 hijos, así que estamos empatados. Estamos empatados en los dos temas. Bueno, 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 bueno. Lo que pasa es que yo tengo bastante más pelo que tú. Que va, que va. Por ahí tampoco. Estamos empatados en eso. Bueno, muy bien. Oye, pues Vicens, bienvenido. Como te decía, nos encanta que hayas venido por aquí para conocerte, para que nos cuentes cosas sobre Sulzer, sobre Nordic, sobre la reutilización, sobre la depuración, en fin, sobre un montón de cosas que te vamos a sacar para que nos cuentes. Pero lo primero de todo, y es obligación en este podcast, es saber por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua. ¿Por qué viniste al sector del agua, Vicent? Y estamos hablando ahora mismo aquí tú y yo. Pues mira, bastante de casualidad. Es decir, como he dicho antes, yo estudio en Tarragona licenciatura en químicas. Hay un complejo petroquímico bastante grande en Tarragona. Eso, refinería, Repsol, todas las alemanas. Y la gran mayoría de la gente que estudiaba químicas ha terminado muy involucrada en todo el sector químico y petroquímico. Pero yo de casualidad, en cuarto de carrera, gracias a mi madre, conocí a una persona sueca, un señor sueco que estaba empezando a abrir mercado en España para Nordic Water. Te estoy hablando del año 92. Toma. Y lo conocí, pues eso. Mm, Estuvimos hablando que él trabajaba para Nordic Water, que él trabajaba en tratamiento de aguas, era ingeniero químico en este caso, y empezamos a charlar. Él se interesó por los estudios míos, ver lo que estudiábamos en químicas. Yo empecé a leer ya folletos de todo esto, y cuando habían pasado unos meses, le dije, ostras, esto del tratamiento del agua me encanta, está bien, me interesaría aprender un poquito más, porque en la carrera de químicas no había nada relacionado con tratamiento de aguas directamente. Así que me dijo, pues mira, lo mejor sería que te fueses a hacer unas prácticas a Suecia. Y me fui. Terminé en septiembre, estuve 3 meses en Suecia en el año 92, que para mí fue un reto importante. Y estuve allí 3 meses trabajando con Nordic Water, haciendo traducciones, haciendo pilotajes de potables, y a la vuelta acabé químicas y enseguida ya me puse a trabajar con Nordic Water, y desde entonces siempre relacionado con el tema de tratamiento de aguas. Estuve una temporada fuera de la estructura de Nordic, pero siempre relacionado con el tratamiento del agua. Y la verdad es que ha sido un poco de rebote, pero ya llevamos una temporada, ya llevamos unos cuantos años así. Hola. Casualidad, que todos son casualidades, ¿eh? Todo el mundo, no hay nadie aquí que me diga, no, es que yo soñaba con ser jefe de planta o yo soñaba con No, estar no, en una potabilizadora. la vida nos lleva, es decir, ¿Mm? hay que aprovechar las oportunidades, lo que decimos siempre, que los trenes pasan una vez, a veces te subes, a veces no, y en este caso, pues me subí a un tren bastante diferente a la vida que yo llevaba. O sea, la Facultad de Químicas estaba a 3 minutos andando de mi casa, y de golpe y porrazo te subes un avión, te vas a 4.000 kilómetros en el año 92, a un pueblín al lado de Estocolmo, y allí a intentar entender esa sociedad, intentar aprender también cosas nuevas. Y la verdad es que fue una experiencia. Muchos amigos míos se acuerdan de que había un Vicens antes de ir a Suecia y un Vicens después de ir a Suecia. Toma, 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 toma. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, pues ahora nos contarás un poco todo eso, ¿eh? Queremos que empecemos, quiero empezar por la parte más de formación, ¿no? Has comentado y lo celebro, ¿no? Que eres licenciado en ciencias químicas. Oye, ¿tú crees que esta carrera te ha ayudado en tu vida profesional? Digamos que para tu desarrollo profesional ha sido suficiente. ¿Echas de menos alguna formación que quizás te hubiera aportado más en algún aspecto? Por ejemplo, algo de recursos humanos o contabilidad o algún máster. Pues
la verdad es que lo que más se aprende con una carrera, seguro, que hay que tener ganas siempre de seguir aprendiendo porque si no, no terminamos. Nos quedamos ahí un poquito obsoletos. La verdad es que cuando terminamos la licenciatura no éramos ingenieros. Ingeniería química en Tarragona apareció después y siempre estuvimos durante unos cuantos años pidiendo que los que teníamos la licenciatura en ciencias químicas, paréntesis, química industrial, cerrar paréntesis, no podíamos firmar y a ver si hacían algún tipo de curso puente en ingeniería para poder acabar también teniendo esta titulación. Al final eso no pasó y van pasando los años y como todo en la vida, la experiencia acaba contando más que la titulación. Siempre he estado en empresas, Nordic Water en España fue una estructura siempre pequeña, con lo cual acabas aprendiendo de todo. Acabas aprendiendo de contabilidad, acabas aprendiendo de gestión de recursos humanos, porque hablas con gente, fichas gente, tienes que entrevistar y la verdad es que los años se acaban formando. Pero sí, no tengo ningún MBA y eso a veces creo que hubiese sido interesante, aunque bueno, son cosas que pasan en la vida. Tienes, y más como hemos dicho antes, con 3 hijos que ahora ya son mayores, pero en el momento ese de estudiar eh, no te da la vida para buscar más cosas. Con lo cual, al final, pues mira, hemos aprendido más del día a día y con los años y, y- y- y no puedo estar más contento de lo que sabemos y de lo que hemos demostrado y poco más. Está muy claro. A ver, es un poco lo que dices, ¿no? Que al final la vida es la que te va llevando y tú Mm, pues te vas adaptando, ¿no? Un poco lo que has dicho. Y además, bueno, pues cuando no te queda más remedio que hacer un poco de todo, pues eso es como más se aprende. Bueno, muy bien, muy bien. Vale, pues si te parece, vamos a pasar ya a tu parte más profesional, que empezaste como jefe de obra para la empresa Comsa Medio Ambiente y OMS SACEDE. ¿Puedes contarnos cómo fue ese comienzo en las obras y qué experiencias te marcaron durante esa etapa inicial de tu carrera? ¿Qué aprendizajes adquiriste que sigues todavía aplicando en tu trabajo actual, Vicens? Pues, como hemos dicho, empecé primero con Nordic Water y Nordic Water trabajaba con un par de empresas que representaban los productos de Nordic y hacíamos más una coordinación. Eso no acabó de funcionar muy bien a nivel de rendimiento económico, porque al final es lo que mueve a todas las empresas. Ah, Y claro. bueno, pues no sé si yo tendría 26 años o así, me llamaron, un compañero que había tenido en una empresa anterior me llamó y me dijo, vente a hacer de jefe de proyectos en Comsa, primero en Comsa Medio Ambiente, la Comsa Verde que le llamábamos, y Ah, después estuve en OMSACEDE, que no también es otra sucede. ingeniería de aquí de Barcelona, muy especializada ahora me parece que la compró Remondis, OMSACEDE, y ahora van con el nombre de Remondis. Pues ahí aprendí que la globalidad del proyecto, eso para mí ha sido clave y esos años que estuve trabajando entre Comsa y OMS me sirvieron un montón para ver que todo va seguido, es decir, ningún producto que tú vendes o que puedas instalar está solo en una instalación, tiene cosas que van por delante y tiene equipos que van por delante, tienen equipos que van por detrás, hay que coordinarlos, hay que enlazarlos. Eh, También me ha enseñado a entender la posición de un jefe de obra que necesita coordinarse con muchos tipos diferentes de proveedores, ir controlando mucho los plazos de ejecución de la obra, en qué momento hay que entregar una máquina, en qué momento te puedes retrasar. La verdad es que fue una vida muy interesante y hacíamos proyectos por toda Cataluña y por España. Recuerdo una depuradora que hicimos en Colmenar Viejo para tratar lixiviados con Comsa que fue muy interesante. Luego también estuvimos haciendo bastantes depuradoras pequeñitas en el Pirineo, La Molina, La Masella, pueblecitos del Pirineo. Y era una experiencia muy integral, en el sentido de poner en marcha una depuradora, irte a dormir al hotel, levantarte por la mañana pensando a ver qué habrá pasado cuando llegue, si estará todo funcionando, estará desbordando agua por todas partes, qué habrá fallado del control,
qué habrá fallado con los niveles, pero al final, pues mira, eh, acabas entendiendo sobre todo eso, el concepto global de lo que es el proceso de tratamiento de aguas desde el pretratamiento hasta la salida, ¿no? Y todos Qué los interesante. factores, ¿no? Y toda la gente que está involucrada en la ejecución de una obra, aparte de la relación con la administración, en este caso el ACA o administraciones en otras zonas, la relación con la administración, con las ingenierías a nivel de asistencias técnicas, o sea, todo el intríngulis que va asociado a lo que es la obra pública en España en general. Qué interesante y que cuánto se aprende en esos comienzos. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y de esa etapa no tendrás alguna experiencia, alguna anécdota que nos cuentes y que, bueno, pues que ahí influyó en tu desarrollo profesional? Es que Ah, las anécdotas nos encantan en este podcast, ¿eh? Se aprende mucho. a ver, lo que más recuerdo era el frío que pasábamos en el Pirineo. Siempre volvíamos y con los compañeros eh, siempre nos acordábamos de intentar que las obras no empezaran en invierno. También recuerdo mucho, esto es una anécdota, la primera depuradora que hice es un pueblín pequeño al lado de Berga, la depuradora de Cercs, y está en la ruta para los que vivimos aquí en la zona del área metropolitana, para ir hacia arriba, hacia Andorra o hacia el Pirineo, la Seu d'Urgell y todo esto, Puigcerdá. Y siempre le decía a mis hijos, mira, mira, esta es la primera depuradora que hice, hasta que al final un día, cuando faltaban 10 kilómetros, mis hijos empezaban, papá, ¿no nos vas a decir que esta es la primera depuradora que hiciste? Digo, pues ya no os lo vuelvo a decir más. Sois un poquito mala leches, porque uno tiene muy buenos recuerdos de cuando afronta esos primeros proyectos y los explica Claro. con ilusión y con orgullo. Y luego al final ya te das cuenta de que te haces mayor o que tienes ya una edad cuando los hijos se ríen de que siempre expliques las mismas batallitas, ¿no? Pero bueno, pero eso es lo que hace, y cada vez que pasamos por esa carretera, todavía ahora se ríen, ¿eh? Jodlines, papá, no has dicho nada. Digo, no, no pienso deciros más, que esta es mi primera depuradora que yo instalé los equipos y pusimos en marcha. Y los nervios de la inauguración, eso sí que es complicado, ¿ves? Esas son las anécdotas que terminas deprisa y corriendo haciendo que la depuradora intente funcionar para la foto de la inauguración y que todo esté bonito para cuando llegan los cargos públicos a hacer las inauguraciones oficiales y el día antes Se no diga estropea nada, todo. ¿sabes? Eso, Sí, o señor político, no se apoya aquí, que está acabado de pintar y no vaya a ser que salga con la chaqueta manchada, eso, ¿sabes? eso Pero bien. de las inauguraciones, ya ha habido por aquí alguno que ha contado, Pedro Polo en concreto comentaba que fue el alcalde Tierno Galván con Ramón Tamames. Cuidado, cuidado que estamos hablando de otra liga. No podemos. Y que lo mismo, ¿eh? Pero allí no sé, allí creo que comentaba que se rompieron las cadenas de todas las rejas. Una cosa que decía, menos mal que no se les ocurrió entrar. Pero bueno, es lo que tienen las inauguraciones, esto, Vicens. Bueno. Bueno, oye, continuando un poco más, posteriormente asumiste el cargo de director de la división de aguas en CTP Ibérica SL. ¿Cómo afrontaste este nuevo desafío y qué hitos destacarías durante tu gestión en esta posición? Lo de CTP Ibérica fue una manera que tuvo Nordic Water de volver a España porque no podían Ah, montar la empresa y ya empezó a ser, eso fue en enero de 2005, y eso ya fue el principio o la segunda etapa y hasta hoy con Nordic Water, desde enero del 2005 hacia ahora va a hacer 20 años o ha hecho 20 años. sí, sí, Entonces, 8 20 años. ha hecho 20 años. Fue una manera, bueno, ya éramos Nordic Water, entonces éramos una empresa muy pequeña, era una empresa CTP, era una empresa austríaca, o es una empresa austríaca, que se buscaban buenas energías, porque era una empresa especializada en eliminación de orgánicos volátiles en emisiones a la atmósfera y pensamos que era una combinación muy interesante el tema de la reutilización de agua o de los productos de tratamiento de agua con la tecnología de eliminación de los COPS, de los componentes orgánicos volátiles. Eso duró una temporada. Yo creo que España en general
no está todavía, y a fecha de hoy todavía nos queda bastante con el tema de las emisiones a la atmósfera, pero siempre decíamos lo mismo, primero hay que limpiar el agua y luego ya limpiaremos el aire. Y ahora ya estamos en esa fase en que habría que empezar a hacer las dos cosas. Entonces ahí fue mucho pico y pala, teníamos claro que el modelo que yo quería seguir en Nordic Water era que teníamos que poder ofrecer nuestros productos a todas las constructoras de España, a todas las ingenierías. Fue una época de viajar muchísimo. Era una época en que nosotros nos hacíamos las propias grabaciones de los CDs con la documentación técnica, con la documentación comercial. Tú estás ahí en Zaragoza y para nosotros fue clave durante todos esos años Smagua. Ahí Hombre, dábamos 150 CDs cada 2 años en la feria y era una manera de que pudimos dar a conocer los productos de Nordic Water. De hecho, fue el verdadero lanzamiento de Nordic Water fue eso, a partir del 2005, pues a base de visitar mucho, hacer muchas presentaciones, inicialmente muy enfocados a la constructora porque es el cliente repetitivo, te llama esta constructora porque tiene esta adjudicación, luego dentro de un año tendrá esta otra y a partir de ahí vas un poco dándote a conocer, ¿no? Pero fue una época 2005-2010 súper intensa de hacer proyectos, a la vez de hacer de jefe de proyectos solo en las máquinas nuestras y además hacer la gestión comercial, claro de intentar ir ir a ofrecer las tecnologías a las diferentes administraciones, claro. toma. Y además que has comentado el Smagua, que este año desde el podcast del agua le vamos a dar difusión al podcast al Smagua. Así que sí, Sí, sí. sí Ha vuelto, está está volviendo, volviendo. Smago Sí, sí, está volviendo como el ave fénix, sí, sí. exactamente Y así. es una lástima que este año no nos ha dado tiempo a organizarnos, pero contamos que si todo va bien, en un par de años tal vez podamos volver a estar Muy ahí. bien. Sulzer Nordic Water, ya veremos cuál es la fórmula que usamos, pero es un modelo que nos interesa un montón, claro. Pero seguro que te pasarás por allí a dar una vuelta o veremos. Sí, seguro, seguro, Vale. seguro. Pues lo veremos allí, Tengo ¿eh? muchas ganas de pasar. Nos vemos Hablaremos allí, el seguro. día que estoy y nos vemos seguro, ¿eh? Porque ya te digo que yo Seguro, seguro. voy a sacar un especial del Smagua. Bueno, Mm. pues te he hecho spoiler de un episodio. Así que, bueno, bueno, pues después de tu experiencia en CTP Ibérica, que ya has comentado que era un poco Nordic Water, pero en fin, la forma de entrar, Con otro nombre. tú pasaste ya a ser el Managing Director en Nordic Water Ibérica, como digamos con el título de Nordic Water. ¿Cómo fue liderar esa etapa de la compañía y qué logros clave destacarías durante tu dirección? Es decir, ¿cómo fue comenzar con una empresa desde el comienzo, ¿no? Sí, en 2010 decidimos separarnos de los CTP. caminos profesionales con CTP Ibérica y montar nuestra propia oficina y nuestra propia estructura con nuestra propia empresa. Y desde 2010 pues hasta el 21 que nos fusionamos o que nos compró Sulzer y nos integramos en la estructura de Sulzer. Pero esos 10 años fueron años también de seguir trabajando duro, de ya no estar solo, de tener una estructura con 2 o 3 personas y que podíamos un poquito especializarnos, aún no siendo una gran estructura, pero bueno, podías trabajar con una persona que se dedicase más a la parte comercial, tener un jefe de proyectos que llevase el trabajo de ejecución de las obras y eso es lo que representó pedirle mucho a los suecos que invirtiesen más, que el mercado era enorme, que había muchísimo trabajo por hacer, que necesitábamos más recursos, pero eso es la guerra con todas las empresas. Necesitábamos más recursos para poder vender más. Empezamos en un centro de negocios con 2 oficinitas pequeñas. Luego ya conseguimos nuestra propia oficina en el 2014, donde estamos todavía ubicados, y que la verdad es que ha sido el principio del despegue. Y ahí, pues claro, lo más importante es la responsabilidad de los números negros, es decir, no tener números rojos. Una empresa tiene que dar rendimiento, se tiene que vender equipos, tienes que cumplir con unos números y hay que hacer que los números salgan, no hay más. Y eso es lo más estresante seguramente de la gestión o de la dirección de un equipo de personas es que
ves a la gente trabajando muy duro y o estábamos todos trabajando muy duro y había años que no conseguías dar un buen resultado. Por otro lado, también es cierto que siendo tres pudimos encarar proyectos muy importantes. Ya empezaba la época de los terciarios, 2014-2015, hicimos proyectos muy gordos en Galicia, recuerdo Orense, recuerdo Villa Pérez en Oviedo, en Murcia también, Alguazas. Bueno, ya empezábamos a, a ser una empresa con un tipo de producto que encajaba perfectamente con los inicios de la reutilización, claro. Qué bueno, qué bueno. Y además, pues eso, que poco a poco vas viendo cómo todo va funcionando. Porque, como ya hemos comentado, en el año 2022 Nordic Water fue incorporado en la estructura de Sulzer Pumps Wastewater Spain y tú pasaste a ser el Business Development and Product Manager Nordic Water. ¿Quieres cuéntanos un poco cómo fue ese camino y cuéntanos qué desafíos y oportunidades trajo consigo esta transición y cómo ha evolucionado tu enfoque en el desarrollo de negocios desde entonces? Eh, eh, pues Nordic Water en Suecia parcialmente fue dejando de ser una empresa con 5 dueños o 5 personas que tenían todas las acciones a ir vendiéndose partes a un fondo de inversión hasta que al final el fondo de inversión acaba queriendo ganar dinero y vendió la empresa. Y esto ocurrió en el 2021. Entonces, en el 2021 nos comunicaron que la empresa que nos había adquirido era Sulzer. Con Sulzer ya habíamos tenido relación como Nordic Water durante muchos años porque Sulzer Pumps Wastewater Spain le cambiaron el nombre, es la antigua ABS Bombas, Bombas ABS. En el 2011 ABS es comprada también, o el grupo Cardo es comprado por Sulzer y le cambian el nombre a la empresa, con lo cual y ellos ya vendían unos productos de Nordic Water, los tamices de escalera de pretratamiento eran productos de Nordic Water que durante 20 años llevaba vendiendo primero ABS y luego Sulzer. Con lo cual había ya una relación aquí en España y eso nos ha servido mucho a facilitar las cosas. De hecho, hoy en día que el proceso de integración se está llevando a cabo en otros países, podemos estar muy contentos tanto con el equipo de Sulzer a nivel de equipo directivo como nosotros de que nos están poniendo como un modelo de cómo ha ido la integración, de cómo se pueden sumar sinergias y de cómo se tienen que llevar a cabo los procesos o cómo se tiene que llevar a cabo el proceso de integración de Nordic Water dentro de Sulzer. También es cierto que nosotros éramos 3, 4 y era mucho más fácil integrarnos en una estructura de 120 como tenía o como tiene Sulzer a fecha de hoy, o 130 en estos días, ¿no? Pero primero fue un proceso duro porque nosotros lo hacíamos todo a pedales y ahora, como aquel que dice, sí, y a cambio dentro de la estructura de Sulzer, pues tienes muchos más recursos, tienes toda una parte administrativa bien cubierta, sobre todo la tranquilidad de hacer los negocios con un departamento de créditos que analiza también cada uno de los proyectos, que antiguamente te tirabas a la piscina con cualquier cosa y nos habían dejado pillados en Y algún pasaba lo caso. que pasaba. Y pasaba lo que pasaba, sí, sí, te dejaba uno tirado y te dejaba de ver 20.000 euros y te quedabas sin manera de recuperarlos, ¿no? Pues, Entonces, en eso ha muchas sido duro. ocasiones agradeciendo que en vez de ser 20.000 no fueran 60.000 o cosas O de ese estilo. 200.000, sí, 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 O sí, está doscientos claro. mil Bueno, Pero esa es la tranquilidad y sobre todo lo que más nos ha servido a nosotros como Nordic Water y poder estar donde estamos es la estructura comercial. O sea, yo siempre me había quejado de que necesitábamos presencia en el mercado y de golpe y porrazo, yo siempre lo digo, nos ponen a un equipo comercial de 16 personas en España, más 3 en Portugal, súper motivadas, con ganas de vender alguna cosa más, de ofrecerles un producto diferente, aprovechando también la situación de sequía que había en España desde el año 2020 y las inversiones, que eso ya lo hablaremos, las inversiones que se han hecho en muchas zonas de España en esa línea y la verdad es que ha sido un despegar, o sea,
lo que siempre nos había gustado hacer, lo estamos haciendo por fin. Es decir, muchos proyectos muy interesantes, muchísimas presentaciones. El año pasado, entre viajes de presentaciones, pues bueno, seguro que hay mucha gente que vuela muchísimo, pero desde aquí, desde Barcelona, por suerte tenemos vuelos a casi todos los aeropuertos de España y no sé si conté 56 vuelos, o sea, 27 o Hola. 28 viajes. Claro, si no te llaman de Málaga, te llaman de Sevilla, te llaman de Asturias, te llaman de Galicia, Lisboa, sur de Lisboa, zona de Oporto, en Algarve también hemos estado trabajando. O sea, son zonas que empiezas a dar a conocer los productos de Nordic a nivel de reutilización y de tratamiento y la gente lo necesita. Es que estamos en una situación en que es necesario este tipo de productos y se está invirtiendo, está claro. Qué bueno. Oye, Se está invirtiendo mucho. y fue en este 2022 cuando conociste ya, o a lo mejor ya la conocías antes, a Cristina Sancho, que ahora contaré que Claro, ahí claro, fue en el claro. 2022. Antes incluso, porque con Cristina, a través de que conocíamos también con la gente de Sulzer, como Cristina es la persona que lleva todos los equipos de Sulzer aquí en la zona y en la zona de Aragón, pues con Cristina ya llevaba el tema de los tamices y ya intentamos que nos echara una mano. Ya habíamos conseguido proyectos chulos con Cristina Sí, ahí en ¿eh? la zona. O recuerdo la potabilizadora de Tauste que nos costó un montón de trabajo, un montón de años yendo detrás y al final conseguimos instalar ahí 3 filtros Dinasan en la potabilizadora de Tauste y ahí ha sido pico y pala con Cristina. Hemos llevado Sí, ¿eh? muchos años, sí, sí, con ella. Bueno, pues poco por poner en contexto a los oyentes que habrá oído hablar de Cristina, que algunos habrá que los conozcan, pero otros no. Cristina Sancho, como has comentado, es Zabeal, que es, digamos, la Sulzer aquí en la zona de Aragón y en concreto en Zaragoza, pues yo me la encontré por casualidad en un supermercado y me dijo, oye, ¿por qué no entrevistas a Vicens? Y le dije, pero bueno, ¿cómo puede ser que me digas que en lugar de déjame entrevistar a mí, que entreviste a otro? ¿Eh? Te echó el muerto en el Alcampo de Valdespartera. Pues esa es un poco la cosa. Saludamos desde aquí a Cristina y muy agradecido de que estemos aquí ahora hablando tú y yo. Así que nada, saludos a Enseguida, sí, Cristina. sí, hemos hecho presentaciones ahí con el Instituto Aragonés, Ah, hemos mira, hecho visitas, entonces, así, ¿eh? claro, con Ecociudad, entonces enseguida, cuando tú se lo comentaste a Cristina, me dijo, no, 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 Dijo, aquí, ahí tienes que ir tú. Digo, el, venga, vale, el vamos. Vicent, bueno, Sí, sí, pues que es el que eso. va haciendo las presentaciones. Es lo que pasa con los años, acaba siendo, claro, yo empecé con 23 cuando acabé la carrera. Este año haré los 55. Llevo metido en el mundillo del agua desde que terminé y en reutilización 20 años, con lo cual Toma, ah, se nota, acabas un sabiendo. poquito bueno, te llaman, oye, explícanos de qué va esto y acabas haciendo un montón de presentaciones, con lo cual acabas, bueno, escuchando muchas preguntas por parte de la gente a la que les hacen las presentaciones y ahí estás intentando explicarles la razón de ser de la regeneración de agua, ¿no? De la reutilización de agua, claro. Pues además me dijo que habla muy bien y fíjate que no hay nada que objetar, hablas de maravilla. Pues nada, lo dicho, agradecidos de que estemos aquí hablando, agradecidos con Cristina de que estemos aquí hablando tú y yo. Vale, pues oye, continuando un poco más y ahora ya digamos que déjame que te pregunte ahora de un poco sobre Sulzer, especialmente en la parte de equipos de agua, para que nuestros oyentes quizá no la conozcan bien, podríamos dar una visión general de Sulzer y su contribución al sector del agua a nivel global. Esto, Vicens. Mm. Sulzer Pumps, como su mismo nombre indica, son bombas y agitadores inicialmente, pero el negocio se ha ido extendiendo en los años y desde en su momento cuando se incorporaron las soplantes de levitación magnética y los difusores para terminar de completar el portafolio en esa línea, también inicialmente incorporaron el tema de los tamices y ahí es donde es el mercado fuerte de Sulzer, con la incorporación de Nordic Water. Bueno, y Sulzer Pumps lo que tiene es
una parte muy importante del negocio en el alquiler de equipos. Hay una división de alquiler de bombas y de material para las obras, que eso es una pata importante del negocio de Sulzer en España. Pero lo que sería lo que es la máquina o el equipo asociado a lo que sería una depuradora o una planta potabilizadora, pues principalmente estamos hablando de esto, ¿no? De bombas, agitadores, aceleradores de corriente, aeradores de superficie, bueno, todo este tipo de equipos. Y cuando se incorpora Nordic Water, lo que hacemos es ampliar el portafolio sobre todo del equipo de pretratamiento. Sulzer estaba muy enfocado con el tema de los tamices de finos, y lo que hacemos primero es ampliar aportando todo el catálogo de la división MEVA de Nordic Water, que es la parte de pretratamiento, pues eso, con rejas de gruesos, prensas de lavado, que están teniendo una salida muy interesante, sobre todo porque si una parte muy importante es la regeneración, que hablaremos después, otra parte básica es la gestión de los residuos. Todas las depuradoras están sacando cantidad de porquería, los vertederos están llenos, los explotadores se gastan un pastón en transporte de residuos, y hoy en día dar solución a la deshidratación, la compactación o el prensado o la gestión de esos residuos para que ocupen poco espacio y se puedan llevar de una forma más económica, pues a vertederos o incluso a incinerar, es una parte muy importante. Con lo cual ahí lo que hemos hecho ha sido incorporar todos esos productos asociados al pretratamiento y otros productos que ya estaban en el portafolio de Nordic Water, como sobre todo el tema de la filtración. A fecha de hoy, me parece que todavía somos la única empresa que dispone de las 3 tecnologías habituales de reutilización de agua, filtración, que son filtración de arena, filtración en tela textil y filtración en tela textil plana. Y con esas 3, pues intentamos ofrecer la mejor solución posible a cada uno de los casos que nos plantean. Y eso es lo que más hemos aportado a Sulzer, ¿no? Complementar el catálogo de productos con estos productos que son más de tratamiento, que de transporte de agua, vamos a decirlo así, ¿no? Va en esa línea. Muy bien, Vicens. Oye, ahora comentamos un poquito sobre Nordic. Nordic Water ha sido un referente en soluciones tecnológicas, como has comentado, para el tratamiento de aguas, ¿no? Tanto en el pretratamiento como ahora un poco más en todo el tema de reutilización. Cuéntanos un poco qué características hacen que sus productos, los de Nordic Water, sean tan eficaces y cómo se adaptan a las necesidades de los proyectos más exigentes. Aquí lo que primero que habría que decir es que no son productos que se inventaran ayer. El Dinasan Ajá. y el Dinasan lleva en el mercado desde los años 80, y no ha cambiado mucho, y lo que sí que han hecho ha sido trabajar muchísimo para ampliar las posibilidades de aplicación de lo que sería un filtro de arena de lavado en continuo como es el Dinasan. Entonces, en la experiencia, pues primero en potabilizadoras, luego en terciarios, luego hemos hecho aplicaciones en desalación, hemos hecho aplicaciones de denitrificación con estos filtros, hace que la gente que llevamos años con estos productos, pues que tengamos mucha experiencia, un equipo con mucha gente también en Suecia que conoce muy bien los productos, y que hemos ido aprendiendo a base de los años hasta que al final acabas viendo que puedes adaptar tu producto a muchas aplicaciones. Luego el pen- eh, el estar intentando, cuando pierdes la patente de un producto, tienes que buscar, porque después de tantos años con el Dinasan, por ejemplo, se pierde la patente. Entonces tienes que ser bueno en el proceso, es decir, en la aplicación de ese producto, no en eso. Claro. Y luego en la filtración, en los otros equipos de filtración, tanto el Dynadisk como el Dynacloud, los equipos que tenemos de filtración en disco para reutilización, sobre todo el desarrollo propio, es decir, tener un I+D detrás que se preocupe por mejorar cada una de las piezas que configuran la máquina. Otra cosa no tendrán los países nórdicos, pero a nivel de ingeniería tienen unos equipos de ingeniería y unas herramientas para trabajar muy interesante, de manera que consigues unos productos que están, bueno, muy bien diseñados, y
y muy bien, y que trabajan muy bien. Yo siempre digo que la seguridad Volvo se aplica también a cualquier cosa que se haga en Suecia. O sea, es como algo intrínseco en los diseños de estos países nórdicos. Y muchas veces, pues la seguridad antes de lanzar una modificación, la seguridad antes de lanzar un producto, es más que nada para tener claro que cuando lo pongas en el mercado va a funcionar. Qué bueno, qué bueno. Muy bien y me alegro mucho. Oye, pasemos ahora a tu especialidad, que ya la has dejado un poco entrever, ¿no? Que es la depuración y de manera más específica la regeneración de las aguas residuales, que anda que no te haces kilómetros para hablar de regeneración y de reutilización. Oye, ¿cómo definirías la importancia de la reutilización en el contexto de la depuración y qué avances se han logrado en este campo? Cuéntanos un poco y si quieres puedes enlazarlo con los productos de Nordic, así nos haces una visión. Eh, El, eh, el otro día, hace unas semanas, estuvimos en Almería haciendo una charla y un compañero ponente de la administración de allí de Almería dijo que una cosa es la regeneración y otra cosa es la reutilización. Regenerar es tener capacidad de producir ese agua de calidad y reutilizar es que, bueno, yo ya he regenerado, ahora a ver cómo lo hago para utilizarla otra vez. Es decir, que haya un uso de ese agua y conseguir que los entornos puedan utilizar ese agua. Eh, es una de las razones que hacen que estemos más a gusto en nuestro trabajo, pero hay pero se está yendo un pelín, a ver, se está yendo un pelín lento. Hemos hecho muchísimos proyectos, llevamos 3 años muy enfocados, sobre todo en Andalucía, un poco más en Almería, pero es una necesidad imperiosa. Yo todavía veo proyectos que están saliendo ahora a concurso, licitaciones que salen de depuradoras en cualquier punto de España que salgan sin tratamiento terciario. Creo que es un atraso. Creo que se deberían completar todas porque no solo en aquellas zonas en las que hay una necesidad imperiosa de reutilizar ese agua, sino en otras zonas incluso por solidaridad. Estuvimos hace un tiempo en Lisboa y nos decían, vaya, sí, es que si en Lisboa tenemos que hacer agua potable, a ver, estamos recibiendo toda el agua residual que se está virtiendo al Tajo desde España y necesitamos tener en cuenta que incluso por solidaridad con quien tiene que utilizar ese agua después, para producir agua potable, los tratamientos que se le deberían dar al agua deberían ser un pelín más exigentes. O porque llueva mucho en según qué zonas del norte, no se tienen que seguir poniendo terciarios, porque habrán zonas sensibles, habrán cauces ecológicos que serán más fáciles de mantener o acuíferos que serán más fáciles de mantener con esta reutilización. Con lo cual, se está haciendo muchísimo, no nos vamos a esconder de eso. En muchísimas zonas de España se está haciendo muchísimas inversiones en regeneración de agua y nos falta terminar de reutilizar un poquito más. Y eh, un dato que lo cuentan, el mayor consumo de agua potable, que lo explicamos en las presentaciones cuando enseñamos toda la normativa nueva europea de regeneración de agua para uso agrícola y cuando explicamos cómo esto ha pasado a ser una ley nueva española de hace unos meses, casi el 60% del agua dulce se usa para riego agrícola o en consumo agrícola. Es decir, y luego hay casi un 20 que se utiliza a nivel industrial y otro 20 que se utiliza para agua potable. Con lo cual necesitamos que todo ese agua potable cuando sale de la depuradora se reutilice para reducir el consumo de agua para riego agrícola, que tenga que ser agua potable. Una de las razones de ser es que la calidad que sale de cualquier tratamiento terciario a fecha de hoy eh, es de mejor calidad. Eso lo explicaba un compañero de desinfección. Decía que los límites del agua de baño en la playa son menos exigentes que el agua reutilizada para riego agrícola. O sea que sería más sano bañarse en un lago con agua regenerada que en según qué playas de este país. De acuerdo que están pidiendo turbideces en torno a 80, 90, 100 NTUs, mientras que para reutilizar agua para riego agrícola te están exigiendo 5 NTUs. ¿De acuerdo? O sea que la calidad está ahí, la tecnología está para producir ese agua regenerada, solo falta darle un poquito más
de agilidad, sobre todo a las tramitaciones administrativas, que son bastante lentas, y, y invertir sobre todo en que, bueno, ya tenemos el agua regenerada aquí en la puerta de la depuradora, ahora hay que llevarla a los puntos de uso, que muchas veces es difícil, porque yo entiendo, grandes ciudades no tienen las zonas de riego al lado, pero bueno, hay que hacer esfuerzos en aquellas zonas que están, en aquellas poblaciones que tienen un ámbito de riego más próximo a la zona de la depuradora, pues para que ese agua se utilice por lo menos para reducir el consumo de agua potable, por pequeño que pueda ser, no lo sé. Grandes campos de riego en Jaén, zona de La Rioja, eh, no sé, hay muchísimas zonas en las que por solidaridad deberíamos estar reutilizando más el agua. Pues sin duda, sin duda. Y bueno, eso que has comentado de la diferencia entre regenerar y reutilizar, ya lo comentaba cuando estuvo por aquí el profesor Mujeriego y, y, y más, ¿no? Cuando ha pasado también por aquí gente como Jordi Molís de Laca y, en fin, al final es que la regeneración, como tú has dicho, va a pasar de ser una cosa que sí se utiliza de vez en cuando a ser obligatorio que esté. Obligatorio, obligatorio, sí, sí, está claro. Es que Entonces, no podemos plantearnos el futuro sin reutilizar todo el agua, más todo lo que vendrá. O sea que todo esto no deja de ser un previo. Ya se habla de tratamientos cuaternarios, o sea, eliminación de compuestos orgánicos o endocrinos que están en el agua, los PFAS, o sea, hay muchos productos que están viniendo y que el futuro va para allá, intentar tener un agua de mejor calidad. Lo que sí que es cierto es que al nivel de calidad que exige hoy la ley, las tecnologías están más que probadas, no son de hace ajá. 2 días. Cualquier sistema de filtración, cualquier sistema de desinfección está más que probado, más que testado en muchas instalaciones, con lo cual es un tema de agilidad de ejecución de proyectos y ya está. Venga, pues animamos desde aquí a las administraciones y a todo el que tenga que algo que ver, que vamos, que lo agilicen, que esto si no se nos está escapando. Bueno, bueno, bueno. Oye, esto, Vicens, ¿puedes contarnos si hay algún proyecto relacionado con la reutilización de aguas residuales en el que hayas trabajado y que te haya resultado especialmente significativo y qué aspectos destacarías de esa experiencia? Cuéntanos un poco, porfa. Ah, lo más, hace poco hemos hecho una segunda parte de un proyecto que me ha hecho especial ilusión porque lo empezamos en el 2011, hicimos una primera fase, es la depuradora de Roquetas de Mar en Almería. Ah, Ya cuando teníamos el pelo largo, Daniel, hicimos la primera fase de filtración para una primera reutilización que se hizo ahí en Campo de Dalías. Me parece que fue en aquella época, no sé si fue con Acción o con Cadagua, diría que fue con Cadagua. Em, y ahora con toda la situación de sequía en el sur de España, en Andalucía, pues aquí hay que decir que es de las administraciones que han sacado 3 decretos de sequía en 3 años seguidos, con una pasta importante, con una cantidad de dinero importante para proyectos de regeneración y reutilización. El Campo de Dalías, toda la zona de lo que le llaman el mar de plástico, es sí. una zona que requiere una cantidad de agua importante. Pues hemos hecho este año pasado un proyecto bastante majo, bastante completo, en el que hemos ampliado la parte de filtración de arena, hemos puesto una filtración de disco para la reducción de huevos de nemátodo. Y la verdad es que toda esa zona del mar de plástico, luego también en el Ejido hemos hecho un proyecto equivalente que han sido los 2 proyectos más importantes que hemos hecho en los últimos meses por, por la repercusión inmediata. Es que pones en marcha la planta, lo que decíamos antes, y si entras en Google Maps y buscas dónde está la depuradora de Roquetas, es el único trozo sin plástico en la zona esa, con lo cual los puntos de uso los tienes ahí al lado, igual que en el Ejido, igual que en toda la zona esa de Campo de Alías. Esos son proyectos que nos han llevado mucho trabajo, que hemos trabajado duro con la empresa explotadora, con la empresa que ha ejecutado las obras. Ha sido un proyecto muy interesante, pero cuando consigues ver la calidad con la que sale el agua, eh, está todo muy,
te sientes muy satisfecho del trabajo hecho y con el equipo de gente con que lo has hecho, sobre todo. Qué bien, qué bien. Oye, y Vicens, mirando hacia el futuro de la reutilización de aguas residuales, ¿qué tendencias o avances esperas ver en los próximos años? Aunque ya has dicho un poco, ¿no? Que se muevan, pero en cuanto a tecnologías o no sé, a ver qué es lo que nos cuentas y cómo ves a Nordic Water y Sulzer posicionándose para contribuir a estos desarrollos. ¿Qué nos cuentas? Una de las cosas positivas es que tenemos un equipo internacional que te permite ver cómo van avanzando otros países y tal. Entonces, todos los tratamientos estos cuaternarios en algunos puntos de Alemania, los compañeros de Alemania ya están empezando a llevarlos a cabo y son muy interesantes. Eliminación de compuestos más específicos que te permitan después el rellenar acuíferos o volver a reinyectar el agua en el suelo. Eh, es una parte muy, muy interesante y creo que estamos ahí. Nos falta invertir sobre todo un poquito más en investigación, es decir, muchas veces nos toca hacer los proyectos muy deprisa y no puedes plantearte probar las cosas con tiempo y hacer estudios piloto y hacer análisis un poquito más de cómo puede funcionar un equipo cuando esté trabajando en estas condiciones, pero bueno, el futuro va hacia ahí, va hacia el mejorar la calidad del agua, el uso indirecto para agua potable, como agua potable, o sea, vamos en esa línea y por suerte estamos en ese tren desde hace tiempo y vamos a seguir invirtiendo en poder implementar estas tecnologías también aquí en España. Qué bien, qué bien. Bueno, pues oye, me alegro mucho y que además estéis tan en el momento y con la situación. Muy bien, muy bien. Oye, Vicens, ahora quiero que pienses si te ha quedado algo en el tintero. No sé si crees que falta algún dato para completar lo que ya has dicho. Lo que quieras, el micrófono es tuyo y siéntete libre de completar lo que has comentado. No, la verdad es que me he dejado ir bastante con todo lo que te he explicado. Creo que no me he guardado nada. Sí que es cierto que es, es, ah, es una situación muy interesante la que estamos viviendo de expansión dentro de la estructura de Sulzer y eso nos permite encontrar más soluciones tanto en aguas residuales urbanas como en aguas industriales. Personalmente es un reto poder aplicar estas tecnologías en diferentes campos, ¿no? En diferentes aplicaciones. Eso es una parte muy, muy, muy interesante de cara al futuro. Entonces ahí creo que podemos seguir trabajando y, hombre, lo que siempre hay que intentar es ver que las administraciones, que las ingenierías, que los usuarios del agua vean las tecnologías que se están aplicando. O sea, que creo que tal vez otro detalle interesante sería ampliar más el tema de puertas abiertas en las depuradoras o intentar explicar un poco que sí que es cierto que cuando vas a ver depuradoras siempre te dicen, no, no venga hasta el día porque viene un colegio, no, no venga hasta el día porque vienen, ya, pero los colegios son gente que dentro de 20 años tendrán clarísimo qué es esto, pero hoy en día hay muchas generaciones que no han pasado por una depuradora y que podría ser interesante explicarles lo que se está haciendo allí, que viesen lo que cuesta sacar el agua con la calidad que sale, que hay que hacerlo con buena tecnología, que hay que hacerlo con productos de calidad y que eso da un resultado, aunque pueda ser, parezca que pueda ser económicamente más caro o menos caro, al final el resultado está ahí y con los años se demuestra que se puede conseguir una calidad muy, muy alta del agua y conseguir que los productos estén ahí dando un servicio a la gente, claro. Pues muy bien, esto buena matización y nada, yo ahora ya nos quedan un par de preguntitas muy generales que nos gusta saber un poco la opinión de los invitados sobre el sector del agua y ya pasaríamos a la parte final del cuestionario.
Entonces, si te parece, te lanzo una de las preguntas generales, que ¿cuáles, Vicens, consideras que son los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo podemos abordarlos de manera efectiva? Alguna pincelada has dado, pero bueno, así lo aglutinamos todo. Más o menos, sí, en esa línea. La verdad es que los retos son, como siempre, la agilidad y la disposición de los recursos. Creo que es lo más importante. em, y la formación. Es decir, yo creo que es muy importante, sí que es cierto que, que- que te das cuenta cuando vas visitando administraciones y ingenierías y clientes, es básico explicar y explicar mucho a la gente lo que cuesta tratar el agua, que hay unas tecnologías que están ahí, sobre todo también identificar los usos. También eso tal vez lo podría haber dicho antes y si no, pues mira, aprovecho ahora. Te encuentras muchas veces en los proyectos que te dicen, es que no sé qué voy a hacer con el agua, con lo cual pónmela lo más buena que puedas, ¿no? Entonces dices, ya, pero la inversión te va a costar más cara. O sea, haz un buen estudio de cuánta agua va a ser riego agrícola, cuánta va a ser industrial, cuánto vas a regar leñosos, cuánto... Nos falta un poquito invertir un poco más en el antes de ejecutar la obra, ¿de acuerdo? Para que sea todo más eficiente, ¿eh? Y que no tengas tantas pérdidas o tantas inconcreciones, ¿no? Falta de concreciones en algunos puntos. No lo sé. Tengo la sensación que invirtiendo más en la redacción del proyecto, en el estudio de para qué se va a utilizar ese agua, de acuerdo que va a tardar más en salir el proyecto ese a licitación, pero va a salir más acotado, con más claros cuáles van a ser los usos y al final creo que vamos a ahorrar dinero también, porque va a ser más específico todo lo que se tenga que invertir para cada tipo de aplicación o para cada uso del agua que se quiera hacer. Y esa diversidad o esa flexibilidad la vamos a tener que necesitar en el futuro. Además, otro detalle importante es que las exigencias que nos están poniendo en el terciario y en las aguas de salida para estas aplicaciones eh, obligan también a que toda la depuradora vaya mejor. No solo no puedes taparlo todo con el tratamiento terciario y arreglarlo todo, sino que hemos visto también en estos proyectos que vamos haciendo que te obliga no solo a mirar al terciario, sino a echar la vista atrás y decir, a ver, cómo va el secundario, cómo va el biológico, cómo estoy haciendo esto en el primario, porque te das cuenta que hay productos que te llegan al tratamiento terciario y que vienen por algún problema, algún diseño, algún fallo de diseño o alguna falta de evolución en algún punto que se podría mejorar, pues yo qué sé, en pretratamiento, en primarios o en pasos anteriores de la depuradora. Iríamos en esa línea, Pues creo. fíjate que además no solo sería eso, ¿no? Porque al final el mantenimiento de un equipo que es más avanzado y que a lo mejor no te hace falta es también más costoso, no vamos a negarlo. Y si no hace falta, ¿para qué lo vas a implementar? Es lo que te dices tú, Vicens. Claro, Si claro, pensamos antes de hacerlo, seguro, seguro, seguro que ahorramos, seguro, somos más seguro. eficientes y al final va a funcionar mejor. Pues mira, perfecto, perfecto lo que nos has comentado. Vale, oye, y ya para finalizar esta primera parte del cuestionario, nos gustaría que nos compartieras, Vicente, si no tienes inconveniente, alguna anécdota interesante o lección aprendida que también os vale de a lo largo de tu carrera, que haya dejado una marca duradera en tu enfoque profesional y si puedes darnos tu hábito de oro, ese que consideras más importante para tu éxito diario. A ver qué nos dices. Ah, cuando oía la pregunta, es que me acuerdo mucho de cuando empecé a trabajar, que un jefe mío me decía, el primer jefe que tuve sueco me decía, no hay problema en equivocarse, te puedes equivocar, pero solo una vez en cada cosa. Y esto me lo dijo porque lo dejé encerrado en la oficina 2 veces. O sea, me fui yo de la oficina, cerré, como estaba muchas veces solo, cerré y me llamaba, que me has dejado encerrado, joder. Digo, bueno, pues corre, a abrir la puerta. Y la segunda vez que lo dejé encerrado, me pegó una bronca, pero increíble. La recuerdo todavía y mira que tendría yo 22 o 23 años, o 23 años tendría. Y te lo juro que es estas cosas que digo, y la frase esa la tengo grabada en la mente. Em, y es lo que intento utilizar muchísimo en el día a día. Y cuando trabajo con mi gente, formas gente, trabajas en equipo, no pasa nada si te equivocas.
porque todos nos equivocamos, faltaría más, un montón de veces, pero solo una vez en cada cosa. Es decir, cuando te hayas equivocado, que eso lo que quiere decir es, has aprendido, ¿verdad? Te has equivocado. ¿Has aprendido? Perfecto, pues ya ya no te volverás a equivocar en eso. Eso para mí es clave. Y la segunda, el hábito de oro no es un hábito, es una manera de encarar el día a día. Eh, para mí es clave que suene el despertador y que te apetezca levantarte. Eso quiere decir que vas a trabajar con ganas. Y por suerte, el trabajo nuestro es muy reconfortante, es decir, cuesta un montón. Te discutes para conseguir vender un proyecto, te discutes porque llegas tarde con el montaje, te discutes con un montón de cosas. Lo pasas fatal, te cabreas mucho, pero luego ves salir el agua y dices, ostras, esto es la razón de ser, ¿de acuerdo? Tenemos la suerte de estar en una profesión que tiene una parte de dejarte la conciencia tranquila a partir de un trabajo duro hecho, ¿no? De decir, he hecho todo esto y ahora mira qué calidad de agua, esto va a servir y esto es perfecto. Entonces, el levantarte cada día por las mañanas con ganas de ir a trabajar, eso es la madre del cordero, eso es lo más importante. Y quien no... Es que hubo una época en la que profesionalmente cuando sonaba el despertador no me apetecía nada apagarlo y levantarme. Entonces, y lo pasaba mal. Entonces, poder que no te pasen estas cosas y poder disfrutar de tu trabajo y llegar a la oficina y decir, venga, hay estos marrones, pero los llevaremos con buena cara y al final saldrán las cosas bien y cuando las consigamos serán para un bien común también. Claro. Qué bueno la lección aprendida, me ha gustado, que además con la anécdota de que le dejaste 2 veces encerrado al jefe, qué bueno, qué Sí, sí, bueno. sí. ¿Y Qué diría cabreo, alguna qué palabrota cabreo. en sueco o algo así o no? Sí, seguro, seguro, seguro. Las palabrotas las dijo en sueco, pero luego ya Bueno, se me bueno, quedó. eso Sí, está sí. bien, porque así no las entiende, sí, no sabes lo que te está diciendo. Y el hábito también me gustó mucho, y de hecho lo comparto y lo compartimos muchos, ¿no? Pero creo que es imprescindible, ¿no? Lo de levantarte y que te apetezca, ¿no? Porque así es como se va a trabajar. Pues muy bien, Vicens. Oye, como sé que eres un gran oyente de este podcast, sabes que ahora llega el momento de la pregunta de la copresentadora de la inteligencia artificial. Ya sabes que aquí en este podcast hay una pregunta donde yo me quito de los mandos del programa, le dejo el micrófono, le dejo el asiento a la inteligencia artificial y es ella la que gobierna en esa pregunta bueno, pues eso, para que seguramente nos hayamos dejado algo sin comentar. Entonces, bueno, ella siempre tiene Qué una miedo. postilla a lo que has hecho, a lo que hemos hecho, a lo que he dicho y a lo que has dicho tú. Y bueno, pues para eso está, para evidenciarlo y que no se quede sin preguntar. Entonces, ahora le paso en un momento el micrófono y el asiento y a ver cómo queda esto. Hola, don Vicens. Soy Laura, la copresentadora de El Podcast del Agua. Estoy emocionada de haber tenido la oportunidad de escucharle en directo. Su trayectoria en el sector del agua es realmente admirable. Su contribución a soluciones innovadoras y su visión estratégica demuestran un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia. Es un privilegio contar con profesionales como usted, cuya labor impulsa el avance tecnológico e inspira a futuras generaciones. He estado muy atenta a todas las respuestas que ha proporcionado en la entrevista con Daniel, y he notado que ha compartido información fascinante. Sin embargo, querría plantear una pregunta adicional que aún no ha surgido en la conversación y que, si lo permite, me gustaría hacerle como inteligencia artificial. ¿Está listo para ello? Aquí va la pregunta. Don Vicens, usted ha pasado por distintas posiciones dentro del sector del agua, desde la gestión de proyectos hasta el desarrollo de negocio y la dirección de una compañía. Si pudiera enviar una carta al Vicens recién graduado en químicas, con un solo consejo sobre el futuro del tratamiento de aguas, ¿qué le diría? Le agradezco mucho su atención y estoy deseando escuchar su respuesta. Hasta luego. ¡Buah! Ah, ostras, pues es una pregunta que no me esperaba, ¿eh? Yo tampoco, también te lo digo, yo tampoco me lo esperaba. Cualquier día Eh, explicamos cómo se hace esto de la pregunta, pero ¿qué le dirías?
Ah, hay dos cosas importantes. Yo le daría las gracias de haberse lanzado al mundo este, es decir, le daría las gracias y le dije, lo único que le diría es que no tuviese miedo, que hay muchísima gente muy buena ayudándonos a crecer cada día y, y que no tenga miedo de equivocarse más de una vez, solo una vez, perdón, y que no tenga miedo a afrontar nuevos retos. Y sobre todo le agradecería el salto al vacío que representa para un chaval que representó para un chaval de 22 años que vivía a 3 minutos de la Facultad de Químicas, irse a 4.000 kilómetros, a estarse allí 3 meses, eh, y cuando todo el mundo trabajaba en temas de petroquímica, tú decir que trabajabas con agua, ¿sabes? Era un poquito raro. Le diría eso, que sí, que fuese valiente, que encontraría gente muy, muy agradable, que fuese honesto, humilde y con ganas de aprender y sobre todo con ganas de enseñar, que eso también es lo que nos llega ahora a partir de una cierta edad, ¿no? Empezar a disfrutar enseñando también. Qué buenas las respuestas, qué interesante, si pudiera ser verdad, qué guay que pudiera ser, pero bueno, nos quedamos con la ilusión y yo te digo que esta Claro. inteligencia artificial se habrá quedado muy satisfecha con tu respuesta, con lo cual te lo agradezco yo en su nombre. Así que nada, muchísimas gracias y nos ha gustado mucho tu respuesta. Y si te parece, entramos ya en las dos últimas preguntas del cuestionario, que ya no son tan de Vicens, sino que ya son más generales y que les hago a todos los participantes, todas las personas que vienen a ponerse delante del micrófono del podcast del agua. Y la primera de las preguntas nos sirve para que esto continúe y que haya más entrevistas. Oye, Vicens, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? Aquí puedes decirnos uno, dos y los que quieras. Estamos atentos. Aquí yo pondría una lista de gente con la que trabajo, ¿vale? Porque si uno está donde está es por el equipo que tiene alrededor suyo y eso va por delante. Pero en el punto les daría a varias les daría vergüenza sentarse en un micrófono así. Pero lo que diría es, estamos hablando de reutilización, regeneración y, no lo he dicho hasta ahora, estamos haciendo muchísimas presentaciones que hablamos del proceso en general de la reutilización y estamos siempre desde hace un par de años trabajando muy de la mano con la empresa Trojan Technologies, de ultravioletas, de instalación de ultravioletas. Está en la zona de Granada, está Eduard Gracia, que lleva 25 años en el mundo de los ultravioletas. Ahora es una persona que nos conocemos bien desde hace mucho tiempo, y ahora para mí es un referente en desinfección. Es un tío que sabe un montón, ha estado colaborando en la redacción de la nueva ley también sobre reutilización de aguas, la transposición de la normativa europea, con lo cual es una persona que ayudaría un montón a completar esta otra mitad de la reutilización, ¿vale? Es lo que decíamos, la parte nuestra es la parte física, sólidos y turbidez y coloidales y precipitación de fósforo y estas cosas, pero luego todas estas normativas hablan de una segunda parte que es la desinfección. Escherichia coli, Clostridiums y cosas de estas que también hay que quitar del agua, y ahí Eduard es una persona con la que creo que te terminaría de complementar toda esta parte de la regeneración de aguas. Perfecto, pues si Eduard quiere, yo estoy encantado de que venga por aquí y dentro de un poquito escucharás a Eduard de Trojan contándonos cosas sobre los ultravioleta, porque efectivamente yo también he tenido productos Trojan y son el top en desinfección con ultravioletas. Pues muy bien, Vicente, y ya pues la última pregunta que así te dejo ya libre. Y que nos gustaría si nos puedes dar un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector, como a ese joven que terminó hace un tiempo ya las químicas. ¿Qué nos cuentas, Vicens? ¿Qué consejo nos das?
les diría que, sobre todo, que es un mundo muy apasionante el tema de la reutilización de agua, regeneración, tratamiento de aguas, que intenten ver la parte positiva. Hoy en día hay mucha presión, la gente joven, mm, gente joven, 25, 35, ese rango más o menos. Hay muchísimas más opciones de las que tenemos nosotros, de las que tuvimos nosotros, con lo cual es importante que tengan un poquito de paciencia para ver el resultado. Es decir, uno no se convierte en alguien, uno no puede conseguir según qué resultados en 2 años ni en 3, porque es que es muy complejo todo el mundo este. Hay parte técnica, parte económica, cada tipo de agua es diferente, cada aplicación es diferente, hay muchísimos productos, muchísima competencia y hay que saber de muchas cosas, con lo cual... y no todo está en Instagram, con lo cual hay que ir a hacer las cosas, hay que haciendo las cosas, hay que ir aprendiendo poquito a poco, dándose un poco de paciencia, dándose tiempo y yo creo que con un poquito de paciencia las cosas se consiguen y terminarán siendo grandes profesionales como los que ya hay, porque hay grandes profesionales de jóvenes están empujando fuerte y también nosotros tenemos que dejarlos pasar, claro. Está claro y ha sido un gran consejo, Vicens. Oye, pues así a lo tonto ya se nos ha acabado el tiempo, que estaría otro rato más aquí charlando contigo. Desde luego que ha sido una de las charlas de estar tomando notas. Ya te digo que como no tomen notas los oyentes, se les van a quedar cosas en el tintero de todo lo que nos has contado. Pues muchísimas gracias, Vicens. Como no puede ser de otra manera, te quiero agradecer que hayas estado por aquí. Ha sido para mí un honor y además un placer, porque tienes una conversación muy muy agradable y te agradecemos que hayas pasado por el podcast del agua. Tu pasión, conocimiento y visión han enriquecido enormemente esta conversación, dejando una huella profunda en quienes nos escuchan. Más allá de los datos y la técnica, nos has regalado reflexiones valiosas que las has lanzado unas cuantas perlas sobre el presente y el futuro del agua, transmitiendo con claridad la importancia de nuestro sector y el impacto que podemos generar. Este espacio siempre tendrá las puertas abiertas para ti, porque voces como la tuya no solo informan, que además lo hacen de una manera muy calmada, sino que inspiran. Gracias, Vicens, por tu tiempo, tu conocimiento y sobre todo tu pasión. Hasta pronto. Muchísimas gracias, ha sido un placer y no pensaba que iba a estar más nervioso y la verdad es que lo he disfrutado un montón, me lo he pasado súper bien. Muchísimas gracias, Daniel. Hasta pronto. Has estado muy tranquilo y se nota, y pues si no, de verdad que has estado muy tranquilo. Gracias a ti. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo empiezo a marcharme. Si te ha gustado, te invito a que escuches el próximo episodio del Podcast del Agua, donde te traeré un invitado con una historia increíble, con una profesión fascinante y sobre todo compartirá experiencias que te van a dejar sin aliento. No te pierdas nuestras redes sociales. De verdad ha sido un verdadero placer y un honor estar al otro lado del micrófono compartiendo con todos vosotros estos momentos tan apasionantes del Podcast del Agua. Antes de concluir, quiero agradeceros vuestra compañía en este viaje. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo en este capítulo, con todas las secciones en las que hemos profundizado explorando los desafíos y soluciones que enfrentamos en el fascinante mundo del agua y sus distintos tratamientos. Mi objetivo ha sido brindaros información relevante y actualizada, compartiendo conocimientos técnicos y experiencias de expertos en el sector. Si el podcast ha sido de tu agrado, te pido amablemente que me des tu apoyo y que me ayudes a llegar a más oyentes interesados en el tema. Si tienes la oportunidad, por favor, dame tu valoración en tu plataforma de podcast preferida. Cada estrella cuenta y a mí personalmente me motiva a seguir mejorando y ofreciendo contenido de calidad. Además, si quieres escribirme y contarme qué te parece el podcast, en las notas del episodio te dejo mi mail para que me puedas contar tu opinión al respecto. Mi mail es daniel.herrero.marin@gmail.com.
Tus palabras me inspiran a seguir adelante y me ayudan a crecer como creador de contenidos. Y si realmente te ha gustado el podcast del agua, te pido el favor de compartirlo con otros profesionales del sector. Nuevamente, gracias por formar parte de esta experiencia. Gracias de verdad por tus mensajes, comentarios y sugerencias. Siempre van a ser bienvenidos y estoy ansioso por seguir trayendo nuevos episodios llenos de información relevante y entrevistas con destacados expertos. En nombre del Podcast del Agua, gracias de corazón por tu apoyo y fidelidad. Esperamos seguir siendo tu fuente de información confiable y entretenida en el apasionante mundo del agua. Hasta el próximo episodio. Namaste.